Entonces los primeros 4 años lo hice y después dije, pucha más, ¿será que me cambio? ¿No? Y no sabía en verdad de qué cambiarme. Entre nutrición, medicina, o sea, volver a hacer todo de nuevo. Y ¿por qué no me gustaba? Porque catalogaban mucho a las personas, ¿me entiendes? Era como, ya, ahora nos toca hacer el DS no sé qué, ahora este test de personalidad, ahora este test. Y era como, o sea, una persona tiene todo un background detrás, ¿me entiendes? No puedes como, por más de que los psicoanalistas y las personas que han hecho estos tests han generado como mucho contenido antes de hacer el test, a mí no me hacía sentido que te pongan dentro de autista o como border o como persona con hiperactividad. Entonces nunca estuve como de acuerdo con los labels como que en general. Entonces el 4 año digo, pucha, ¿qué hago con esto, no? Porque ya voy 4 años de psicología. Y me dijo, termina, mi papá termina y después mira de hacer alguna especialización, de repente hacer algún curso. Y ahí es cuando termino psicología y hago coaching. Porque estaba como que no sabía qué hacer, no quería hacer terapia. Hago coaching, me certifico de coach como 1 año y medio, 1 año y 8 meses. Y después decido como que, ok, voy a ejercer en la parte de coach 1 a 1. Entonces, apenas terminé la universidad, comencé a hacer mis sesiones 1 a 1, pero de forma gratis, mientras trabajaba en una consultora. De ahí me cambio a otra consultora, de ahí me cambio a otra consultora y en ese interín hacía sesiones 1 a 1. De ahí creo Seaport, que fue mi primer emprendimiento, que era mentoría para deportistas, de deportistas a deportistas. Interesante. Y como que no nos fue bien con Seaport porque mi socio no quería dedicarse full time a Seaport, y yo sí quería. Entonces yo renuncié a la consultora, me dediqué 100% a Seaport y él hacía las cosas a la misma vez, o sea, su chamba y el emprendimiento. Nos fue bien 1 año y medio, pero de ahí le dije, pucha, o renuncias o yo renuncio al emprendimiento. Y nunca renunció. Entonces dejamos el emprendimiento de lado, él se quedó con el emprendimiento, me compró mi 50% y de ahí a los 3 meses lo dejó de lado porque no le daba con la chamba que tenía. Y de ahí creo Mentorea. Y básicamente lo que hace Mentorea es utilizar herramientas del coaching, de la psicología, hoy en día de la bioneuroemoción, del tema del trauma. ¿Cómo es el tema de la bioneuroemoción? Bioneuroemoción. Es un tema que... Es como una corriente que la saca Enrique Cobrera hace como más o menos unos 15 años atrás. ¿Quién, perdón? Enrique Cobrera. Enrique. Sí, Okay. es un español. Que básicamente trata de entender la sintomatología física desde la raíz emocional. Ok, ese es un tema que quería hablar contigo. Ajá. Tengo demasiados temas que quiero hablar contigo, pero creo que será para si es que nos queda corto el podcast, para la parte 2 en algún otro momento. De todas maneras. Bueno, podemos seguir con la línea de la Y a partir de ahí digo como que, pucha, ¿qué quiero hacer? Y como yo recién me estoy volviendo especialista en todo el tema del trauma, Somatic Experience con Peter Levine y Gabo Maté. Y ¿Cómo así lo estás haciendo? ¿Cómo te está volviendo? hago cursos con Peter Levine, porque ahorita con el máster y el diplomado en bioneuroemoción y mi hija hago algo más y simplemente se me caduca la vida. Cortocircuito. Literal. Entonces lo que hago es me meto a como que pequeños cursos de Peter Levine. Tiene como un online university. Entonces como que me van interesando ciertos temas y me meto. Entonces lo que hace Peter Levine es como que cuando terminas, no sé, me invento 5 créditos, 20 créditos, lo que hace es como que te da acceso a poder hacer como un bachelor o hacer una certificación un poco más como de peso. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Como que me meto a ciertos cursos de Peter Levine, leo a Gabo Maté siempre, veo como entrevistas. También me metí un par de webinars con él, como que pagados. Y lo que sí estoy full es bioneuroemoción. Me encanta. Y el próximo año comienzo a trabajar con ayahuasca. Ahí ya tendremos otra conversación. De todas maneras, entonces queda pendiente. Fijo, parte 2. Parte 2 Sí. con el tema de ayahuasca. Escucha, la bioneuroemoción. ¿No? Sí. Tenía un montón de preguntas al respecto. Uh-huh. No sé si quieres seguir con el hilo de la conversación de qué es lo que estás haciendo. De repente ya estás en... Ese es el punto en el que estás ahorita actualmente. Sí, de hecho ese es a lo que yo me quiero dedicar de acá. O sea, me costó mucho encontrar mi rama, ¿ya? Como que decía motivación, deporte, o sea, tengo 15 años de carrera deportiva, los voy a tirar a la borda. Y en verdad no, o sea, tengo como que mis experiencias, tengo 1 a 1 deportistas calificados actualmente, nadadores, tablistas, ciclistas. Pero no me encanta, ¿me entiendes? Si me tendría que dedicar a algo, me ha costado mucho encontrar qué me encanta. Yo creo que es un poco también a raíz de lo que le pasó a mi papá, el cáncer terminal que le encontraron y al final se descubrió que era todo tema emocional. Entonces dije, wow, o sea, ¿cuánta gente se puede salvar? No todos, porque no hay que generalizar que todos los traumas y todas las enfermedades vienen de un tema emocional, pero digo, ¿cuántas personas se pueden salvar si comenzamos a trabajar de forma integral? ¿Me entiendes? ¿Tú crees que realmente no vengan de un tema emocional? Todas.
No, yo no creo que manera. todas. O sea, hay ciertas, por ejemplo, no sé, hay tendencias de una diabetes que pueden venir de una pésima alimentación. Claro, O sea, claro. pésima alimentación, ¿me entiendes? Y no es como que, no es que mi papá lo tuvo, entonces yo lo tengo, no. O sea, la epigenética explica que no hay nada de genética en las enfermedades. O ¿Tú sea, crees que sea por accesibilidad a la comida, por ejemplo, en ese caso de la diabetes, De la- o también por tema de emotional eating, de comer por es que emoción? a eso voy con que es un tema integral, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes ver como que yo como azúcar porque como azúcar, ok, pero ¿qué es detrás de comer azúcar? Hay un craving hacia, no sé, amor. Está muy relacionada la diabetes con esta como falta de sentirte como amado, sentirte querido. El azúcar está muy relacionado al tema de la ternura. No te permites tener ternura en tu vida, por ende lo agarras a través del azúcar, ¿no? Entonces, ¿Sabes de repente cuál es el neurotransmisor o de la diabetes del- como tal, o sea, de repente, no sé si es oxitocina o de repente serotonina. O sea, serotonina? normalmente es una combinación de oxitocina y serotonina. Claro, el ¿no? azúcar, ¿no? Pero es como que, o sea, la diabetes como tal en la bioneuroemoción, o mejor dicho, en la biodescodificación, que es algo que ya no se habla mucho porque ahora se habla de bioneuroemoción, que es mucho más integral, Claro. ¿no? La diabetes está relacionada con la falta de ternura en tu vida, la falta de permisión hacia la ternura. Entonces te comes todo el azúcar porque nadie te dio nunca ternura, nunca te enseñaron a ser tierno, o no te permites ser tierno también. Claro, y eso también, bueno, creo que estoy pasando muy rápido de tema en temas, pero igual vamos a darle vueltas a la situación para encontrar todos los Me temas. encanta. Y ya sabes cómo funciona mi mente, ya hemos conversado bastantes veces, pero siempre llegamos igual al punto interesante, ¿no? Sí. Algún tipo de información relevante. Ajá. El tema de distinguir los síntomas con las enfermedades, y Ujú. las enfermedades con los síntomas. Ujú. O sea, por ejemplo, el hecho de tener, no sé si diabetes o de repente, por ejemplo, acné. Ujú. Yo sufro de acné que se ha prolongado por toda mi vida, ¿no? Ujú. Desde que tengo, qué sé, 15 años. Ujú. Yo lo veo más como un síntoma, más que Ujú. una enfermedad. Me dicen, no, tú tienes acné, tienes que tomar esta pastilla, Ujú. ¿no? Entonces, yo sigo con esa lucha de encontrar qué es lo que tengo que hacer para Ujú. revertir esto. De qué lado emocional es que está surgiendo esto, Ujú. aparte de que sea la genética y aparte de que sean temas de hormonas masculinas, femeninas, lo que tenga que ser. Pero creo que mi pregunta es, o sea, ¿cómo hago para encontrar esta diferencia y cómo hago como que la regresión para encontrar de dónde surgió este problema? O sea, ¿no entender? Sí, claro. Normalmente cuando tú tratas tratas de entender un síntoma físico, tratas de analizar como la actualidad, el pasado y normalmente el futuro como que va saliendo, ¿me entiendes? Porque analizas el presente y el pasado. Normalmente tú analizas en qué momento de tu vida vino este síntoma físico, ¿no? Entonces me invento. Tuve un problema con mi novia, mi papá se peleó con mi tío, me mudé de país, ¿no? Entonces siempre hay como algo, un breaking point, ¿no? Sí. Y ese es el breaking point que a partir de ahí comenzamos a entender y a hilar los sucesos en tu vida que podrían haber generado ese síntoma físico. Sí. De hecho, o sea, sí siento que a veces como que se detona de Ujú. alguna manera. Ujú. A veces está como que súper calmada, nada, algún episodio emocional sucede y ¡pum! Una racha de acné tipo Ujú. fuerte, ¿no? Ujú. ¿Cómo se manifiesta eso en diferentes enfermedades? ¿O cómo has visto tú en diferentes enfermedades de diferentes personas? De repente, no sé, con el tema de tu papá, Ujú. también puede ser un ejemplo hiper fuerte que la gente puede tomar en consideración. Y de hecho, tú sabes que yo tenía como un sexto sentido con mi papá. Era como que yo le decía, papá, tienes que encontrar alguna forma de como desfogar tu estrés, ¿no? Es una persona muy estresada, como que no sabe canalizar su rabia, ¿ya? Entonces, yo hace mucho tiempo, te estoy hablando de unos 8 años atrás, yo decía, tienen que encontrar alguna forma saludable de botar todo lo que estás sintiendo. En un momento, nosotros vivíamos en una casa en el Golf Los Incas, súper linda con toda mi familia, y él hacía tai chi, me acuerdo, se levantaba a las 5:50, venía su profesor japonés, chino, no me acuerdo, y venía y como que comenzamos, ¿no? Entonces hacía así, no sé qué cosa, 6 de la mañana hasta las 7:05, y después estaba todo zen. Hermoso, amo el tai chi. Y de ahí lo dejó. Y yo creo que desde que lo dejó, ya no comenzó, y después comenzó a dejar el gym, comenzó a dejar la actividad deportiva como constante. Y yo comencé a ver cambios en él, ¿no? Entonces yo decía, papá, trata de buscar formas como saludables de botar esa rabia, trata de buscar, porque todo era pepa. Lo único que haces es calmar algo que tiene que sanar de raíz. Claro, y al final descuidas todos los efectos secundarios que no sabes Exacto. qué es lo que viene. Y de ahí dicen, tienes de que la buscar nada, los efectos exacto. secundarios para... Tal cual, es como entender. un efecto Sí. vicioso, ¿no? Un ciclo vicioso. Tal cual. Entonces al final es como que yo le dije un poco cuando, y es interesante, ¿no? Porque cuando le dan el diagnóstico, mi papá como que me lo dice y yo digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y como que me dijo, no vas a llorar. Y yo le dije, ¿quieres que llore? ¿No? Y fue como,
tan fuerte porque es como que algo en mí yo sabía que eso era todo 100% emocional, ¿no? Y eso que había recién empezado el diplomado y el máster, ¿ah? No estoy loco yo, entonces juro. también te juro que me pasa con temas fuertes, de personas que amo. Y yo solo como que lo confronto o la situación como que, ok, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Me entiendes? O sea, yo como coach de salud y bienestar, o sea, veo a mis familiares, veo a mis amigos y les digo, ok, no puedo yo hacer todo el trabajo por ti, de hecho no puedo hacer nada por ti, lo único que puedo darte es herramientas, de repente si me pides algo, o estimular creatividad para que tú te hagas las preguntas necesarias, emocionales, para saber qué realmente es el problema y de ahí como que resolverlo, ¿no? Si es que de repente quieres dejar el vape o el cigarro, oye, es un tema de ansiedad que viene de algún lugar, ¿no? Primero busquemos de dónde viene y después lo resolvemos. No te voy a dar herramientas como que, bueno, que también puede funcionar, ¿no? Eso como que reemplazo de nicotina y todo eso que obviamente funciona, pero primero desde la raíz resuelve el problema, ¿no? Y bueno, me salí un poco de la historia, regresemos un poco a lo que me estabas contando. Y lo que básicamente yo le decía a mi papá es como que, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres modo víctima? O sea, ¿quieres que la gente diga pobrecito? Finalmente, y me decían, no entiendo, ¿por qué eres tan dura conmigo? Y le decía, es que no es dura, o sea, lo único que hacen las personas que tienen cáncer es entrar en modo víctima y el cáncer les gana, no por no tener defensas, no porque no tener los recursos, simplemente porque dicen, el cáncer es así. ¿Entiendes? Entonces, a mí me da cierta impotencia porque, claro, ahora mi papá, yo no fastidio y le digo, eres el gurú del cáncer. Porque todo el mundo lo llama y le dice, César, ¿cómo has hecho para curarte? Y es como, a ver, un ratito, papá, no es que tú eres el gurú del cáncer, porque ojo que tú eras bien terco para lo que yo te recomendé. Yo le dije, anda donde Marco Carvajal, que es un médico funcional, tiene el Instituto de Medicina Funcional aquí en Perú, el mejor instituto, de hecho el único. Trátate con él, no, que yo me voy a hacer quimio. Le dije, anda, por favor, le conseguí la cita porque Marco es bien pedido. Para que tengas una idea, no tiene cita hasta noviembre 2024, o sea, a ese nivel. Wow. Es muy bueno. Le dijo, fíjate con él. Entonces, lo que le hicieron era un tratamiento de nutrición, bioneuroemoción, y Marco le recomendó ayahuasca. Y mi primo es chamán. Entonces, fue como que, métete a la ayahuasca. Y hay un dato, hay un dato del cáncer muy importante, que es como que 75 de 100 es súper alto. Y él tenía 75 de 100. Prolactina, creo que era, si no me equivoco. Okay. Y Prolactina. Sí. Y regresa a ese ayahuasca y tenía 0.05. No había hecho nada, o sea, no había tomado ni una pastilla, no había hecho, solo había hecho DMT, ayahuasca, San Pedro, hongos, meditación, ¿no? Solamente digo porque todo es natural, ¿no? Pero, claro, llega y comienza a entender, perdona a sus hermanas desde que no hablaba con ellas hace 6 años, tenía mucho rencor por temas de plata. Entonces, claro, todo comienza a entrar en caja, no sé qué, y de la nada, exámenes, no sé qué, exámenes, y era como... Y los doctores decían, esto no te va a funcionar, tienes que seguir tomando, mejoraste la radioterapia, y al final no ha hecho nada. Y ya no tiene cáncer, o sea, es 0.00 de cáncer, ¿no? Entonces... Estas historias te juro que me llenan de como que de esperanza, me llenan el corazón de alguna manera, serotonina a través de una historia. Sí. ¿No? O sea, este tipo de conversaciones son las que yo siento que nutren realmente como que nuestro conocimiento. O sea, podemos empezar a hablar de medicina, todas la tecnología, la ciencia, lo que ha encontrado, pero realmente al final lo que más importa es como que lo más subjetivo, lo que no entendemos todavía, ¿no? Y son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, son procesos por los que tenemos que pasar. Me desespera, o sea, no me desespera, me gusta tener ese tipo de conversaciones con otras personas, pero a veces llega un punto en el que encuentro un roce. Y cuando encuentro ese roce es como que cuando la gente ya comienza a defender su victimismo o de defender su postura de algo que ha defendido toda su vida, de la razón por la cual su vida es como es. Entonces ahí cuando comienzas a sentir esta fricción es como, encontré el problema, pero a veces la gente no quiere que encuentres ese punto débil, ¿no? Entonces, es que implica mucho ¿cómo trabajo. con la gente así? O sea, yo en ese sentido me siento un poco solo y por eso tengo tan buena relación contigo. Como que entiendo que tú también ves esas situaciones. Sí. Y bueno, o sea, por eso quería tener como que esa conversación. Sí. O sea, lo que dices es bien, bien grave. Y digo grave porque como que uno se siente solo en este proceso muchas veces, ¿no? Uno se siente solo porque, claro, dices... O sea, el tema del cuento del cáncer, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, hablé con una persona hace 2 semanas que también, su mamá tiene cáncer, le han encontrado cáncer al seno y ahora se está haciendo metástasis. Entonces, claro, yo le contaba la historia de mi papá y la señora decía, pero no entiendo, no va a hacer quimio, pero no entiendo, no va a tomar pastillas, pero yo le decía, señora,
le estoy contando la historia como es, ¿no? Me decía, es que yo no entiendo. Bueno, y se le regresa, ¿qué se le va a hacer? Y yo digo, pero es que, o sea, ya estás proyectando, ¿no? Joe Dispenza, ¿no? Ley de la atracción, tú ya estás diciéndole a tu cuerpo, va a regresar. Y eso es demasiado potente, o sea, tú mismo estás como proyectando, estás diciéndole a tu cuerpo, me va a regresar el cáncer y por ende te va a regresar, ¿no? Entonces, yo digo, es muy difícil hoy en día porque hay un tema sociocultural, venimos de creencias de el cáncer se trata con quimio, no hay otra forma, ¿me entiendes? Entonces, claro, es como combatir con toda la sociedad. O sea, yo les digo a mis amigas, sí, ¿qué hizo tu papá? Ayahuasca. Ah, se drogó. Y es como, o sea, tú te drogas todos los días. Exactamente. Con ribotril, con tus pastillas. Entonces, como que no saben diferenciar. Y lo ponen en una connotativa negativa. 100%. Pero bueno, a veces es tabú hablar sobre hongos, sobre psilocibina, Claro. sobre ayahuasca, Sí. todas esas sustancias que de alguna manera emocionalmente agarran todos esos temas que no has hablado, o sea, son psicoactivos precisamente y la gente le tiene mucho miedo. Sí. He tenido esas conversaciones de, oye, el CBD y luego caleta le meto, ¿y el THC? ¿Qué piensas del THC? ¿No? O sea, con gente mayor, Claro. así como que ya intentando como que estimular un poco más la conversación sobre ese tipo de temas. ¿Y qué te dicen? Y yo tipo como que comienzo a decir, oye, yo creo que a ti te vendría bien un poco de THC adentro de ese CBD. ¿Por qué? Pues, psicoactivo, de repente, si te da ansiedad es por algún... No, yo de chico lo probé, pero es porque... No, pero no me gustó porque me ponía ansioso, etcétera. Y decía, probablemente te estaba poniendo uno de los problemas mayores que tienes enfrente, que es como que la ansiedad de repente social, de alguna manera te sentías visto por otras personas o te sentías juzgado, de repente ni siquiera te estaba viendo, etcétera, ¿no? Es precisamente cuando ves lo que te da miedo en ese proceso es cuando te das cuenta qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Entonces por eso es como que, ok, bueno, estimulo las conversaciones, todavía estamos en un lugar bien, en Perú, ¿no? Bien retrógrado en ese sentido, pero bueno, a veces como que yo soy de esos que claro, vas ahí un poquito a la gente y luego ya cuando la gente comienza a sentir fricción o algún tipo de, bueno, mi papá siempre es como que ya, Ricardo, basta. Yo, perdón. Claro, ya me ha pasado mi papá. Mónica, ya córtala, ya córtala. Ya estuvo en la ayahuasca, ya estuvo no sé qué. Y es verdad, o sea, la gente en general como que piensas CBD, piensas un drogo, piensas THC, piensas pucha, es fumón, ¿no? Y es como, averigua un poco, ¿no? Al respecto, o sea, lo único que hacen este tipo de plantas es agarrar este inconsciente desde que se te armó desde los 0 hasta los 7, donde simplemente fuiste programado con todo lo que tus papás, la crianza, las experiencias tuviste, ¿no? En su momento. Entonces, claro, tu papá probablemente viene de una herida, tu mamá viene de otra herida, digo, todos tenemos heridas, claro, ¿no? Todos tenemos traumas en mayor y menor nivel. Vienes de todos esos traumas, vienes de todas estas experiencias y al final lo único que genera en ti es como tener una programación que no sabes de dónde viene y no sabes por qué te sientes de la forma que te sientes y lamentablemente nosotros no somos capaces de ingresar en ese inconsciente de forma, como valga la redundancia, consciente, ¿me entiendes? O sea, necesitas de esta medicina para entrar en este inconsciente y ver qué pasó, qué hizo este breakdown para que tú hoy en día tengas ataques de pánico. ¿Qué pasó en tu vida para que hoy en día, no sé, me invento, tengas 45 años, no te quieras casar y no quieras saber nada de hombres? ¿Entiendes? Pero no somos capaces porque, claro, sí hay otras formas como el Alpha Meditation, pero a ver, tienes que estar como que 10 años o 5 años todos los días de tu vida, tipo, así tratando de entrar en niveles de conciencia que probablemente te demoren. Tuve un momento en mi vida en el que yo literalmente dije, quiero acceder al DMT natural, ¿me entiendes? Claro, quiero literalmente como que... Te veo en 20 años. Get high in your own supply, pero claro, o sea, llegar a este punto en el que literalmente me convierto en una planta a través de la meditación y accedo a como una especie de nirvana momentáneo, por así decirlo, claro, a ese químico, que es el químico, creo que es el que se segrega cuando estás a punto de morir, ¿no? Que es como que te cae te cae el 20, ¿no? O sea, te cae literal todo lo que tienes que entender, como, ok, esto era. Imagínate que lo encuentres durante tu vida, tu tiempo en esta tierra, te des cuenta de cosas que comienzas a ayudar a otras personas a sanar. Yo siento que es algo que, no sé si es que lo he conseguido, pero de repente como que rascaba un poco esa superficie que, subconsciente que por el mismo hecho de que me di un año entero para encontrarme a mí mismo, para ver qué es lo que me gustaba, cómo quería que se vea mi vida, empecé a meditar, comencé con ese proceso y dije, wow, tengo que ayudar a gente, tengo que hacerlo como que entender esto, o de alguna manera ayudarlos, porque sí siento que yo honestamente siento que sé muy poco, pero ese muy poco es bastante si es que lo
si este poquito, por ejemplo, de la superficie de todas las áreas de la salud que yo toco, lo utilizaran mis clientes o mis amigos o lo comenzaran a practicar, la vida de todos cambiaría muchísimo, porque la mía cambió muchísimo. Entonces, o sea, sí, voy a seguir profundizando en diferentes temas, etcétera, pero solo con este poquito, este entendimiento súper superficial de cada una de las áreas de la salud, mejora su calidad de vida en un 2%. 100%. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué poco? O sea, yo creo que hay que, hasta cierto punto, tienes el síndrome del impostor ahí, ¿eh? Tú eres el coach, es como, te iba a decir sé como... poco, y es como yo siempre le digo a mis coaches, Sí. ¿no? Que es poco, o sea, define es poco, poco? ¿me entiendes? Finalmente, siempre vas a poder seguir mejorando, seguir aprendiendo, y eso es lo rico de esta rama. A ver, nunca voy a ser especialista en trauma, o sea, siempre va a salir algo más, y aparte el tema del trauma es tan diverso y tan como expansivo, y siguen saliendo formas de tratar trauma que probablemente nunca llegue a saber demasiado de trauma. Pero la idea es también como que lo rico es seguir aprendiendo, y lo mejor, y yo te digo, una de las razones por las cuales creo personalmente que la gente no quiere como indagar, no quiere escarbar en este quién soy, cómo me siento, es por miedo. Porque implica renunciar a tu vida actual. Y el concepto de quién eres y por qué. Correcto. ¿No? Perder gente, perder probablemente la vida que tienes, perder probablemente el trabajo que tienes, perder probablemente la comodidad que tienes. Entonces, claro, la gente dice, ¿para qué? Estoy sobreviviendo bien. Claro, Ya, y no pero sentir estás que has viviendo. perdido todos estos años de tu vida por seguir esta ideología. Y a veces que la gente se da cuenta y es como que no, tengo que como que regresar a mi estado zombie, ¿no? Sí. De alguna manera, porque le da miedo, o sea, comienza a despertar un poco y luego no, pausa. Y yo creo que también eso es el miedo a los psicoactivos, ¿no? Está bien. Y miedo también, ¿sabes a qué? Yo hice un episodio de Mentoría Podcast en mi podcast que decía, eres el promedio de las personas con las que más pasas tiempo. Entonces, al final, yo siento que, quieras o no, las personas que te rodean tienen una influencia directa e indirecta en ti. Entonces, si tú te quieres convertir en esta persona que dices que te quieres convertir, también tienes que hacer, a mí me encanta esta metáfora, es como en el embudo, ¿no? Van a pasar 20 personas y probablemente van a salir 3 personas. Y esas 3 personas, asegúrate que estén alineadas a tus valores, creencias, porque si no, tarde o temprano vas a regresar a este lugar como incómodo que en algún momento te sentías. Incluso, yo te digo, en algún momento de mi vida he tenido que fingir con mis amigas porque no me hallaba, ¿me entiendes? En una fiesta era como que, ¿cómo estás? Y yo decía, yo igual de borracha que tú, mentira, no voy a tomar nada. Entonces era como solamente para pertenecer, y el tema de la pertenencia también es importante. Mucha gente no está dispuesta a renunciar el sentido de pertenencia porque piensan que se van a quedar solos, porque piensan que la soledad es algo negativo. Peco Claro. de eso. Y no lo es. Extremadamente. A veces me siento impostor queriendo saciar las necesidades de lo que la gente cree que soy, de alguna manera, o la imagen que quiero, o sea, que quiero que ellos tengan de mí de repente, y a veces hasta termino cediendo mi imagen real, o lo que yo quiero realmente como que proyectar por lo que ellos están imponiendo en mí, ¿no? Es que es difícil y te digo, es un camino bien solitario. O sea, a ver, yo trabajo en mí hace 9 años de forma consciente, porque inconsciente probablemente bastante más, pero de forma consciente trabajo en mí hace 9 años y los últimos 5 han sido los años más solos de mi vida, ¿no? Solo os digo como, o sea, me fui a vivir a la playa, como que la gente me decía, Doménica, estás en depresión, ¿me entiendes? No, o sea, simplemente como que no quiero parar con gente que no esté alineada a lo que yo creo que, cómo es la vida, ¿no? Y sí he sido súper picky con mis amistades, he perdido muchísimas, porque yo no quiero estar con personas que finalmente no crean en el poder de la sanación, como que se burlen de la ayahuasca, se burlen de no sé qué, y después, claro, me están tocando la puerta, oye, Dome, ¿qué significa dolor de barriga? No era que no creías en eso, a ver, pues ahora, ¿no? Claro. Uy, me encantaría que me des como un rundown de todos los dolores que tengo. Olvídate. O sea, si yo tuviera una sesión de coaching contigo, te preguntaría, oye, me lesioné el cuádriceps, me pica la oreja, o sea, de todo. O sea, yo te juro que amo cuando me dan algún tipo de regresión hacia lo emocional, de cómo funcionan las cosas. De todas maneras, te ayuda como de también entenderte a ti mismo, ¿no? ¿Por qué me lesioné el cuádriceps jugando fútbol y de repente es algún tipo de tensión? No sé si de repente... O no sé, tú sabrás. No sé si hay algo relacionado con las piernas o el cuádriceps en específico. O sea, las piernas en general es movimiento, ¿no? Entonces,
En la Ujú. biodescodificación, las piernas como tal significan mucho como que movimiento hacia adelante, no estás yendo hacia adelante, te estás quedando como muy aquí, estás muy arraigado a ciertas creencias, no te permites avanzar. Hay que ver exactamente dónde. Los cuádriceps como tal están muy relacionados a la fuerza, como que tienes mucha fuerza pero todavía no sabes cómo manejarla, o tienes mucha fuerza pero no sabes cómo gestionar esa fuerza en tu trabajo, en tu forma de actuar, en tu forma sí, de desenvolverte, ¿no? Ujú. Habría que hacer un análisis ahí. Sería interesante, honestamente. Pucha, ya conversaremos sobre eso en algún otro momento si me No, de haces todas una sesión maneras, de cuando coaching. quieras hacemos una sesión de biodescodificación. Voy ahí 6 meses, todavía me quedan como un año porque es diplomado y de ahí un máster. Claro. Y como tengo la carrera de psicología me permiten hacer eso. Pero olvídate que yo ahí tengo, tú me mandas tus síntomas, yo te vengo y te digo, esto es lo que tienes, esto es lo que Claro. tienes, esto Sí es lo que tengo, de hecho, me mandaron un libro de los síntomas de Ajá. cada, o sea, y la decodificación emocional de la situación. No, honestamente siento que le hago más coaching a las otras personas que a mí mismo. Ujú. Y ya en algún momento me doy cuenta, oye, tengo que empezar a practicar walk the talk, ¿no? Claro. Y de hecho, o sea, sí lo hago porque ya he amaestrado ciertos hábitos a lo largo de mi vida. Ujú. Pero también después me doy cuenta, oye, tengo que seguir como que avanzando en este sentido. Ya tengo que como que dejar de intentar ayudar a otras personas y, Ujú. ok, regresar. Pero cuando regresas te da este miedo de me voy a volver más solitario otra vez. Como Claro. que me tengo que atener a las conductas o actividades Ujú. sociales que normalmente, o sea, con La la gente con la sociedad, que claro, paro, mi familia, etcétera, y luego regresar a mí. Es como una especie de... Renuncia, regresa. Exactamente. Claro, y ahí viene, de hecho, yo tengo un concepto en mentoría, en mis sesiones, en mis proyectos, que se llaman no negociables, ¿no? Que es Ya, claro. el no negociable es un aspecto de tu vida que no deberías negociar porque genera un efecto dominó de bienestar en ti, ¿no? El Entonces, efecto dominó lo utilizo siempre como Exacto. estrategia de marketing para el tema de la literal. salud y bienestar. Entonces, al final es como que digo, tú en tu vida tienes que tener ciertos no negociables porque si no, vas a renunciar a ti todos los días de tu vida, ¿no? Entonces, ahora que tengo una hija, ponte, tengo con mi novio un no negociable que es a partir de las 5 de la mañana, mi hija se deposita con su papá en el cuarto de mi hija y me dejan dormir 2 horas, porque para mí el sueño está es muy importante porque está relacionado con mis ataques de ansiedad. Si duermo muy poco, me dan ataques de ansiedad. Así era un poco esta dinámica cuando tenía 22 años, ¿no? Encontré. Eso es una cosa. Otra cosa es mover el cuerpo. Yo tengo que mover el cuerpo porque es mover energía, lo necesito en mi vida, es un no negociable. Antes eran 7 días a la semana, hoy en día son 4 o 5, obviamente por temas de la bebé. Y la meditación, ¿no? Antes meditaba todos los días 45 minutos, hoy en día la tengo un poco más compleja, medito unos 3, 4 veces, unos 15, 20 minutos, dependiendo de la siesta de Catalina, pero sí tengo no negociables que me hacen regresar a mí, ¿no? Necesito un día a la semana para mí, entonces ese día puedes ir a montar bicicleta 3 horas, 4 horas, ir a tomarme un café, dependiendo de mi mood, y mi novio se encargue la bebé o la chica que esté en mi casa, ¿no? Pero creo que si no tenemos no negociables, vamos a renunciar a nosotros todos los días y eso va a implicar estar como back and forward con tu proceso de sanación, con tu proceso en general de crecimiento y evolución. Ujú. De alguna manera me estás como que haciendo sentir bien de algunas actividades que he hecho, que he dicho, oye, estoy dejando oportunidades de chamba de repente por dormir más. Oye, ¿seré un dormilón o seré un holgazán? ¿Me entiendes? No, es que, o sea, después como que ya entro en conciencia, es como que, ok, las siestas que tomo, de repente el ciclo del sueño que tengo, realmente han reducido mi ansiedad, o sea, potencial depresión, de una manera increíble. O sea, hoy día tomé mi siesta, los domingos intento como que hacer el ejercicio a la hora específica, como te digo, y intentar como que regresar, hacer un reset, ¿no? de la semana, o sea, voy a empezar el lunes para empezar bien. No lo hice muy bien este domingo, entonces claramente tenía que tomar mi siesta como para compensar un poco. Y sí sentía como que antes de dormirme, era como que, ¿qué estás haciendo? Hay gente chambeando ahorita, ¿entiendes? Que estarás haciendo las cosas bien, de repente te estás cuidando extremadamente, no estás como que forzando de repente qué tanto puedes no dormir, como qué tanto puedes trabajar. Has escuchado ese concepto de a los 20 tienes que sacarte la mugre como para ver tu potencial completo, que yo también, o sea, suscribo a eso, pero también, o sea, eso de sacarte la mugre, ni siquiera debería ser sacarte la mugre, sino probar hasta qué punto puedes llevar tu cuerpo. O yo, por ejemplo,
lo vi por el tema del sueño, hasta qué punto puedo dormir y ser productivo. Y ya como que encontré el extremo de cuánto puedo dormir en vez de cuánto no puedo dormir, que es como que lo opuesto, ¿no? Y finalmente repente, no es cantidad, es calidad, ¿me entiendes? Y mejorar. Y lo que dices es interesante porque creo que nosotros como armamos nuestro día o armamos nuestro día productivo en base a lo que la gente hace. Entonces, yo siempre digo como que, claro, la gente está chambeando a las 9, 10 de la noche. Ok, pero ¿quién firma que eso está bien? Claro, ¿Quién firma que el trabajar hasta las 9, 10 de la noche es ser más productivo? ¿Me entiendes? O sea, finalmente, como que yo creo que cada uno tiene que encontrar su propia forma. O sea, yo creo que mi mentor de vida ha sido mi hija, porque me ha enseñado que no tengo que trabajar más para ser más productiva, ¿ok? Yo creo que ella me enseña como, todas las mañanas me la dedicaba a ella siempre, y en las tardes como que tengo un poco más de ayuda. Yo a veces digo, pucha, yo había planeado toda mi semana de lunes a viernes en este horario y ella no le da la gana de hacer la siesta a la hora que yo quiero grabar mi episodio. Entonces, la flexibilidad definitivamente, ella es mi mentora y yo creo que nosotros tenemos mentores en la vida y hay que aprender a escucharlos. Hay que aprender a como tomarlos como mentores y no simplemente decir, oye, tú me estás fregando, o sea, no me estás dejando hacer las cosas como son. La típica del tráfico, oye, no voy a llegar a mi reunión, todo se me va a descuadrar, Yo siento, o sea, creo que tengo amigos que me ven y me dicen, no entiendo cómo no te asas en el tráfico. Yo, o sea, de alguna manera he puesto el chip de que, bueno, si yo tardé o sea, ya, igual fue mi culpa, lo que sea, perdón, pero de alguna manera, bueno, hay muchas razones por las que ya he desarrollado un nivel de empatía para la gente que está detrás del volante, que todos se están sintiendo de la misma manera. Exacto. Pero también simplemente lo veo como un lugar es la mejor excusa para estar en el presente, para meditar, para estar ahí para ti mismo. Es como que, ok, bueno, había tráfico, perdón, no calculé mis tiempos, etcétera, pero realmente, no sé, a mí me encanta. O sea, el otro día me fui a Asia, me fui manejando y me demoré en Semana Santa, me demoré casi 4 horas. Y la gente me decía, oye, ¿cómo la sobreviviste? No puede ser, Ricardo, estás como que bien. Yo la pasé espectacular, escuché un podcast, escuché música que no escuchaba hace tiempo. Estás contigo. Estaba conmigo mismo, nadie me molestaba, tenía ¿cómo se dice? Forward ambulation, o sea, el tema de que cuando ves cosas pasar es bueno para la salud mental, está en mi nota. Entonces, como que a mí no me molesta, es una muy buena excusa para desaparecerte. Pero, o sea, regresando al tema, empezamos con el tráfico, pero estábamos hablando un poco de... ¿De qué estamos hablando? Perdón. ¿Cómo finalmente estamos como en este vaivén de idas y vueltas y nos encontramos como el tema de te hablaba de la flexibilidad, ¿no? Con mi hija, que me ha enseñado muchas cosas. Y el tema de los mentores. O sea, finalmente, el tráfico para ti es un mentor. A ti te enseña que el tema del tráfico no lo puedes controlar y eso es importante. Hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Entonces, es como que importante saber también cómo nosotros podemos gestionar nuestro tiempo para que todo sea un aprendizaje en esta vida. Probablemente, como regreso al tema de mi papá, para mi papá el cáncer fue un aprendizaje, un antes y un después, ¿no? Y yo creo que todo viene también cayendo por su propio peso, ¿no? O sea, yo a veces decía, no quiero ser mamá tan joven, quiero ser mamá a los 35, plin, 29, mamá, ¿no? Entonces, es como, por algo viene, de repente vino en un momento de mi vida en la que yo me estaba dando muy duro, que probablemente es el momento del año pasado, para mí fue un excelente año, pero a costa de probablemente mi salud mental, probablemente ser cero sociable. Entonces, yo creo que depende mucho de nosotros de saber quién quiero tomar, a qué situación quiero que me enseñe algo o qué persona quiero ver como que me esté enseñando algo, ¿no? Claro. De hecho, en el diplomado les llaman guardianes del umbral, a estas personas que vienen a como enseñarte, romper ese umbral, ¿me entiendes? Claro. O sea, tú dices, personas que probablemente llegues a odiar. Literal. Y vienen como a romper ese umbral, ¿no? Entonces tú dices, no entiendo, o sea, vienes a volver a fregarme y la profesora decía, es que son tus guardianes del umbral, ellos te aseguran de que ya sea el umbral o lo rompas o te quedes en esta zona familiar sin crecer, porque ellos están proyectando esta vida que no han podido vivir, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, mi papá siempre es un guardián del umbral con respecto al emprendimiento, que no me parece, que ya dejes de lanzar emprendimientos, que tú tienes que seguir, que tienes que ser como el de Virgin, que crees 1000 emprendimientos. Yo le digo, a ver, papá, entre que la hija, el emprendimiento, el otro emprendimiento, todo se puede en esta vida. Claro, pero ¿qué? Voy a hacer 20 emprendimientos de los cuales uno me va a funcionar y voy a terminar con ataques de pánico todos los días. No es la voz, ¿me entiendes? Claro, entonces, claro. Sí tenemos que aprender a saber qué podemos controlar en la vida y qué no podemos controlar. Y a ver, lo que no puedes controlar, déjalo, ¿no? Y controla lo que puedes controlar y enfócate en ti. Si regresamos al tema de la salud mental, tú puedes controlar
con quienes te rodeas, tú puedes controlar qué te metes a la boca, tú puedes controlar tus emociones hasta cierto punto y si no las puedes controlar, puedes hacer terapias donde puedes llevarte a este inconsciente que hablábamos en un inicio para ver por qué tú no puedes controlar tus emociones, ¿no? Y hay regresión, hay ayahuasca, hay Psyche, hay muchísimas terapias que podría seguir la lista para regresar a ese inconsciente y trabajar y realmente, como decíamos, sanar de raíz, o sea, realmente agarrar la raíz y decir, ¿qué pasó en mi vida para que hoy tenga esto? Qué increíble. Justo estaba pensando llevar la conversación al tema del niño interior. Y eso, o sea, ese es el tipo de, ¿qué te diré? No sé si es terapia, es terapia. Sí, supongo, terapias. o ejercicios que puedes hacer. O sea, yo me metí a un taller en el que hice mi línea del tiempo, ¿no? Y yo agarré y le pregunté a mi mamá, oye, ma, ¿cómo fueron mis años? Primero, desde que estaba en tu barriga, ¿cómo fue tu vida? ¿Tuviste algún tipo de estrés, felicidades, cosas chéveres, cosas bonitas, de repente algún tipo de cosa que pudo haber afectado cómo salí yo? Me contó, o sea, obviamente en su perspectiva, hasta que serán los 18 años, creo. O sea, paso por paso, eventos importantes de mi vida, de sus vidas, que estaba pasando en sus vidas cuando yo era niño y no tenía un subconsciente, o sea, estaba un poco más como que todavía dormido en esa imagen de creyendo en Santa Claus y todas las cosas, ¿no? Y le pregunté a mi papá por separado, dos historias completamente distintas, ¿me entiendes? Entonces ahí te das cuenta, o sea, una historia te la vende de un lado y una historia te la vende del otro lado, pero lo más interesante fue cuando empecé a hacer estas meditaciones en las que comienzas tú a ir como recogiendo a tus versiones de niños interiores que se han quedado traumadas en el proceso y llevándolos de la mano, diciéndoles, yo voy a ser ahora tu cuidador, ahora yo me voy a encargar de ti, yo Ricardo Chávez, adulto, y ya comienzas a desprender ciertos lazos o ciertas trabas que no te han permitido realmente como convertirte en la mejor versión de ti mismo, en la persona que realmente va a salir en algún momento. No sé si es que de repente a la hora de tu muerte o ya cuando seas una persona, no sé, mayor. No sé si la gente realmente en algún momento llega a su mejor versión en cualquier momento. No sé qué opinas tú de eso. Es difícil, ¿sabes? Es difícil. Yo creo que la gran mayoría de gente no llega a ese como versión de sí mismo. Por lo que decíamos antes, ¿no? Por miedo, por creencias, por crianza, ¿no? Los papás no lo hicieron, ellos probablemente tampoco. Y si la hacen es como van a tener que empujar doble. Porque es empujar mis creencias más las creencias de mi mamá, más las creencias de mi papá. Entonces es un solo barco que... Claro. Creo que lo bonito de eso es durante tu tiempo en esta tierra, es lo que yo pienso. O sea, en la decodificación, de alguna manera, cuando yo trabajo mi niño interior y voy sanando todos estos traumas, de alguna manera también sano traumas de mis antepasados, 100%. ¿No? O sea, que de alguna manera esos traumas surgieron por traumas de mi papá o de mi mamá, que por sus traumas de alguna manera surgieron de sus abuelos, de sus papás, etcétera, de mis abuelos, y podemos seguir así hasta el punto en el que nació la primera persona o lo que quieras, ¿no? Pero siento como que de alguna manera yo me he imaginado como que a mis ancestros agradeciéndome cuando estoy trabajando en mí. Y no sé si tú crees en las vidas antepasadas. 100%, todo ese Brian tipo de Weiss. situaciones. No me acuerdo este libro, estoy leyendo Muchas vidas, muchos maestros. Buenísimo, buenísimo, porque te hablan de vidas pasadas. De hecho, yo hice esta ceremonia, no sé si la conoces, temazcal, es mexicana. O sea, sí, bueno, conozco la ceremonia, sí, pero no sé. Ya, el temazcal es básicamente como un hat, como si fuera como una carpita, y se le llaman 4 puertas, ¿ya? Pero no tiene 4 puertas, tiene una. Y la idea y el objetivo del temazcal es renacer. ¿Por qué? Porque cada puerta representa una parte, o sea, un momento de tu vida. Entonces, la idea es llevar a las mamitas, que son piedras con muchos años de antigüedad, con muchas enseñanzas, calientes, dentro de esta carpa, ¿no? Entonces, vas metiendo la primera puerta, comienzas con, me invento, 6 mamitas, ¿no? Y hay ícaros que te llevan un proceso como de hipnosis. ¿Cómo son los ícaros? Perdón. Ícaros son, ¿qué te digo? Como cánticos, que los hace normalmente un maestro o un chamán, que tienen cierta frecuencia que te llevan a estados de hipnosis. Los utiliza mucho en ayahuasca también. De hecho, escuché que en ayahuasca antes, o sea, el chamán era el que consumía la ayahuasca y hacía los cantos para que la gente alrededor comience a entender qué es lo que está pasando en su cabeza de alguna manera y
subconsciente conecta de alguna manera, ¿no? Y Pero- es importante, porque si no hay ícaros, como que la ceremonia tiene que tener otro elemento, ¿ya? Porque si no hay ícaros, tienes que tener, cánticos, si podemos decir, especializados. La cosa es que, Ciertas frecuencias. exacto, como que tienes que asegurarte que la frecuencia que llegues te permita, igual te llegas sí o sí, porque entre Ok. que el calor y la gente, olvídate. O sea, yo cuando entré la pasé mal, pero la pasé mal en el buen sentido de la Claro, palabra. claro, claro. O sea, la primera Como el puerta sauna. es un sauna, pero ¿sabes qué pasa? Que es negro. Entonces, imagínate, yo soy claustrofóbica. Entonces, estar metida con 30 personas en una carpita de literalmente 3x3, o sea, porque literal es así, entonces tú ya no sabes a dónde meterte. Y la chica comienza a relatar, ¿no? Te hace como preguntas, ¿no? ¿Cómo estabas en el vientre de tu madre? Ahora vas a sentir esto y esto. Y pucha, yo literalmente lloré demasiado cuando estuve en mi niñez y en mi muerte. Y en mi muerte lloraba, pero de felicidad. Y en mi niñez lloraba, pero no sabía por qué lloraba. Y ahí le pregunté a mi mamá, y claro, mi mamá tuvo un proceso de depresión como de un año que no salió del cuarto y como que yo estuve muy sola. Entonces, todo como que pasó por este proceso de temazcal. Y es un renacer, ¿no? Y como te decía, finalmente el temazcal lo que genera es, nuevamente, lo que decíamos de las plantas, regresar a ciertos momentos de tu vida que tu consciente no puede llegar porque son muy duros, ¿no? Muchas veces lo que conversábamos, ¿no? La gente no está dispuesta a despertar porque es muy difícil, es muy duro. No quieren sentir dolor porque el dolor está asociado con lo negativo, cuando no es así. O sea, el dolor no necesariamente es negativo, pero así le Es ha puesto- información. Sí. Es aprendizaje, De es repente lo más transformación. importante. Cuando encuentras los pain points. Ya es te imaginarás tú exactamente- con tus pesas que, pucha, el Claro. dolor es como una evolución, ¿me entiendes? O sea, tú lo ves en tus músculos. Yo creo que lo mismo, ¿no? El dolor para mí es evolución, o sea, imagínate cuando uno da luz, ¿no? Es como un dolor intenso, o sea, la gente dice es el dolor más fuerte que hay. Y finalmente sale este ser como que, no sé, lo ves y no puedes creer que estuvo en ti, o sea, es increíble el sentimiento. Creo que Wow. no lo sabes hasta que lo tienes. Yo, bueno, siempre veo este tema del balance en la vida. ¿Tú crees que de repente, no sé, o sea, el dolor del parto y la gratificación de ver a la persona que acabas de crear Ujú. sea como que balanceada de alguna manera? Yo creo que con los meses lo vas teniendo, ¿sabes? Al Ya. inicio era como, ¿qué me han traído? Alguien que no me deja dormir, alguien que todo el día Claro, tiene que claro. estar tomando leche, alguien que todo el día tengo que estar cambiando pañal, todos mis planes y emprendimientos. Y soy una persona súper ambiciosa, llamemos ser ambicioso a como crear. Era como, ¿y ahora qué, no? Como sí. como la resaca después de la juerga, Literal. que estás en éxtasis y él diciendo, "Ugh". Sí. O también hay la depresión postparto, ¿no? Sí, Yo creo literal. que es básicamente por el éxtasis, o sea, todo lo que sube tiene que bajar de alguna manera. Y también porque hay cambios hormonales que el cuerpo como son tan poco familiares que no Ujú. sabes cómo manejarlo, ¿no? Ya, O claro, sea, es claro. como te provoca decir esta persona, en algún momento me vas a dejar bañarme, ir al baño, comer o todo el día vas a estar ahí, todo el día vas a estar demandante. Yo he tenido Claro. muchísima ayuda por parte de mis papás, de mi suegro, ¿no? O sea, yo no me imagino la gente que no tiene ayuda. O sea, yo no he tenido depresión postparto por la red de apoyo. Si no tenía esa red de apoyo, claramente entraba en depresión postparto. Importantísimo, el tema de la bien duro. comunidad. Sí, Guau. o sea, es muy importante. Y también las herramientas que hablábamos de salud mental, o sea, tener tus no negociables presentes, saber qué es importante para ti y levantar y pedir ayuda, ¿no? O sea, la gente está también, el ser vulnerable hoy en día es visto como punto de debilidad, cuando no es así. O sea, justo lo conversaba con una amiga y me decía, es que yo no me quiero quejar en mi familia y decir que la maternidad es difícil porque no quiero como generar esta idea. ¿Qué idea? Es difícil, mañana es difícil. Claro. O sea, no digas cosas que no son. Claro. Igual con las emociones, los sentimientos, la gente No no, lo está guardes, no acostumbrada. lo embotelles. No, porque tarde o temprano va a salir. Va a salir con el grano, va a salir con dolor de espalda, va a salir con dolor de rodilla. Algo va a salir que no estás diciendo. Regresemos un poco más a profundidad al tema del temazcal. Cuéntame un poco más ¿Te ha de las gustado? puertas y Ujú. cómo funciona todo ese tema. Pucha, la primera puerta normalmente te hace acordar a cuando entras en un proceso hipnótico, ¿no? Sin darte cuenta, como una especie de programación neurolingüística entre que los cánticos, entre que la música, el calor. La primera puerta básicamente es cuando estás en la barriga de tu mamá. Entonces, un poco te conectas con ciertos sentimientos o emociones, ¿no? En mi caso fue mucha felicidad. O sea, mi mamá me planeó, no sé si me planeó, pero me quería finalmente, ¿no? Mucha emoción, mucha felicidad, mucha tranquilidad. Entonces la primera puerta me fue bien, que es la puerta de la barriga. La segunda puerta está asociada a la niñez y a la adolescencia.
en ese momento, como te digo, yo sí tuve como sentimientos de como asco, negatividad, tristeza. A mí me hicieron un poco de bullying, así como me ves. Me decían piernas de chorizo porque como siempre he sido súper musculosa por el deporte y yo las odiaba. El tema de la depresión de mi mamá, que como que estuvo un poco como desaparecida por un tiempo para mí, y las necesidades, amor y conexión que yo necesitaba en ese momento. Entonces, la segunda puerta es niñez y adolescencia. La tercera puerta es adultez, que en esa puerta me fue muy bien. Y la cuarta es la muerte, ¿no? Yo me conecté mucho con la segunda, te decía que era niñez y adolescencia y digo, niñez y adolescencia, y la última, que es la muerte. Porque, obviamente no he muerto, pero yo sentía que el momento de la puerta de la muerte era como había cumplido en ser, ¿no? Y ser, llamemos S mayúscula, E mayúscula y R mayúscula. O sea, realmente en este plano físico yo creo que no es mi primera vida. O sea, yo creo en otras vidas, no es mi primera vida. Pero en esta vida cumplí con mi objetivo, ¿no? Que es finalmente ayudar a las personas a crecer, a transformarse, a encontrarse a sí mismas y a vivir en paz, ¿no? En paz con ellas mismas. Entonces mi muerte fue muy plena, o sea, en el temazcal, ¿no? Y ahí había gente que salía y lloraba y decía, me pasó esto, y como que hacían ciertos momentos de regresión, ¿no? La regresión es regresar a momentos de nuestra vida que nos han marcado. Yo no tuve ningún momento de Que a veces regresión. ni te acuerdas que han sucedido. No, no te acuerdas, es como deep down, o sea, es una programación, ¿ya? Lo que decíamos de Bruce Lipton, que dice, desde los 0 hasta los 7 estás en un estado teta de conciencia, THETA. Básicamente eres una esponja, absorbes, 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 y ahí llegas a los 15 años y dices, no entiendo, ¿por qué le tengo miedo a las alturas? A los 6 años te tiraron y te caíste, ¿me entiendes? Claro, exactamente. Entonces no lo sabes. Por eso es tan importante indagar, no tener miedo, entender tus emociones y estar dispuesto a transitar incomodidad. Eso es importante, porque no es cómodo sanar, no es cómodo sanar de raíz, y no es cómodo encontrarte con cosas y facetas de tu vida que probablemente quisiste borrar o tu cerebro borró porque te hacían más daño que bien. Esto de transitar por incomodidad me parece espectacular esa frase. Sí. De hecho, creo que la vida al final se trata de transitar por incomodidad y de alguna manera darte cuenta que si tú no trabajas en esto que tú estás trabajando, por ejemplo, el universo te lo va a poner enfrente de alguna manera u otra. Entonces, o sea, o lo trabajas tú por tu lado o dejas que el universo de alguna manera te perjudique algo que hayas estado queriendo, o si estás embotellando algún tipo de molestia o lo que sea, eventualmente ¿cómo los llamabas? ¿Alguna persona? Guardián del umbral. Guardián del umbral se te va a aparecer enfrente y te va descuadrar todo. Claro, te va a hacer estallar de Sí, alguna literal, manera, ¿no? Literal. Entonces, bueno, esto te puede llevar a los hábitos. ¿Qué hábitos de repente utilizas tú? O sea, tú ya tienes tus no negociables. Los no negociables, Sí. que son la meditación, La meditación, sueño, el sueño, el mover el cuerpo. y el Bueno, yo antes movimiento. tenía journaling, antes tenía Sunday Review, que era como analizar mi semana, pero hoy en día con mi hija, en el estado en el que está aquí, 5 meses, sí tengo 3. Mover el cuerpo, meditación, y me falta uno. Tiempo para mí también. Tiempo para ti. Es me súper time. importante. Me time, demasiado. Ok. O sea, con decirte que me voy al estacionamiento a tener me time, a hacer mi deporte a veces. Claro. Creo que por eso también tenemos como que nos llevamos bien, Congeniamos, porque sí. creo que tus no negociables son literalmente los míos también. Y bueno, yo respeto bastante el movimiento. Siento que si no me muevo, o sea, no cultivo la energía suficiente como para cumplir todas las cosas que quiero hacer. No puedo ayudar a las personas, no me puedo ayudar a mí mismo. El sueño, no puedo hacer el movimiento si no duermo. Y aparte, o sea, dentro del sueño es, creo, lo más terapéutico que hay, ¿no? Ahí es donde curas, dejas que todos tus sistemas inmunológicos, ya sea emocional, físico, espiritual, Y la gente lo que sea. más sacrifica, ¿sabías? O Sí, sea, el sueño. como que Eso de voy a dormir 4 cuando esté horas. muerto porque quiero cumplir con esta tarea no sé, o lo que sea. o sueño financiero de alguna manera. El sueño me parece que prefiero enferma. tener mejor sueño que más plata. Literal. 100%. Porque al final es como la plata a consecuencia de que probablemente tu salud.
Exactamente. Eso es lo que te dije, creo que en tu podcast, ¿no? Que la razón por la que me volví coach de salud y bienestar es porque me di cuenta que la gente estaba sacrificando muchas áreas de su salud por el área de la salud que es la salud financiera, que también la considero muy fuertemente dentro de las áreas, porque al final la plata es como que el social currency, ¿no? O sea, lo que la gente está percibiendo que es tu valor dentro de esta economía o dentro de esta sociedad, ¿no? Correcto. Entonces es importantísimo también, o sea, es un tema de comunidad, ¿no? Sí. Y bueno, que te permite también manifestarlo en todas las otras áreas de la salud, ¿no? Pero también a ver, qué es finalmente la plata. Yo creo que puede como, o sea, es como, depende mucho de la sociedad en la que vivas, del país en el que vives, ¿me? O sea, yo tengo una amiga que vive en Bali, por ejemplo, y ella gana súper bien para Bali. Esa plata viene acá, no le alcanza ni para nada, ¿no? Entonces, depende mucho también, ¿no? En Bali está mucho más relacionado a la comunidad, el te invito, tú me invitas, el vivimos en abundancia, pero la abundancia quiere decir rituales. Va a cambiar mucho cómo se maneja la plata. Yo me quiero regalar un viaje cuando cumpla 50 a Bali. O sea, me quiero ir, yo también he pensado mucho Bali. 3 meses. He pensado, creo que le he dicho a gente, oye, me voy a mudar a Bali y voy a desaparecer, voy a hacer el coaching online. Y creo que va a vivir la mejor vida. Varias amigas están en esto. Una es nutricionista y está viviendo en Bali haciendo sesiones online. La otra trabaja en una mina como asesora ambiental. Está haciendo asesoría ambiental desde Bali. Y es así, o sea, finalmente, y esta amiga que se fue a Bali y trabajaba en la mina me decía, gracias a Dios desperté. Porque chambeó 7 años, 8 años en mina, lo detestaba. Se liquidó bien porque la mina pues te pagan bien. Y ahora vive en Bali feliz. Me dice, o sea, y necesito lo que necesito. Obviamente, lo que gano en Bali, llego acá y no me alcanza ni para un depa, ¿no? Pero finalmente yo también digo qué es abundancia, qué es plata, cuánto es suficiente, depende mucho de lo que para uno sea importante, las creencias, los valores, o sea, va muy relacionado con el estilo de vida que quieras tener dentro de la sociedad que quieras vivir, porque eso también es importante. Es totalmente distinto vivir en Cusco, Urubamba, que vivir en Lima, Perú, que vivir en Bali, ¿no? Entonces, lamentablemente también hay que elegir muy bien la comunidad porque va a repercutir sobre nuestra salud integral. Sí, yo me pongo a pensar cómo ahora la gente comienza a despertar un poco más y ve diferentes opciones de estilos de vida y países. Yo creo que al final ya el tema de los pasaportes y todo esto va a ser mucho más líquido, ¿no? Más fluido. O sea, la gente va, por ejemplo, se va a mudar a Costa Rica, va a hacer que sus hijos crezcan ahí, de repente van a ir a Bali, o ya la gente no va a estar tan centrada como que no, yo quiero que mi familia sea peruana y que crezca aquí. Más nómade. De hecho, yo quiero una vida nómade. Precisamente más nómade para encontrar el estilo de vida que ellos realmente quieren vivir, de acuerdo de repente a cómo se formaron como personas, sus traumas, sus mejores momentos, ¿me entiendes? Todo lo que los formaron los va a llevar a entender. Creo que en esta sociedad voy a ser depresivo, en esta sociedad voy a ser ansioso, en esta sociedad me va a ir bien, ¿me entiendes? Y yo creo que sigo pensando, ¿dónde me quiero ir? Creo que me quiero ir a Japón, no sé. Yo soy un otaku a morir, o sea, me gusta todo el tema del anime y toda la cultura y todos los valores que he aprendido a través del anime. Bueno, soy mexicano, también veo muchas cosas bien bonitas en México, veo de repente temas de sostenibilidad en Costa Rica, o sea, veo cosas súper interesantes en Panamá de cómo tratan a los nuevos, a la gente que está llegando. Pero siento que de alguna manera el mundo sí está como que girando en torno a esta nuevo hilo de conciencia que estamos intentando como que ganar. De alguna manera estamos como que rompiendo estos esquemas que se han planteado por las culturas anteriores. Estamos sanando. Y la gente ya se está dando cuenta que los psicoactivos y todas esas cosas que los gobiernos no nos dejaban consumir o de repente experimentar con lo que sea, que obviamente antes de los 18 yo no lo recomiendo y creo que los científicos que han hecho estudios tampoco lo recomiendan. O sea, una vez que ya se forme tu cerebro, comienzas a experimentar todas esas cosas y comienzas a ver realmente a moldear tu vida a través de ya sea la fisionomía, la conciencia y bueno, ya puedo seguir hablando literal. De cómo puedes ir moldeando tu vida de alguna manera, ¿no? No, es súper importante. O sea, es súper importante conocerte para a partir de ahí tomar las decisiones correctas para asegurarte que tu vida, al menos en este plano físico, sea la vida que tú quieres y no la vida que el resto, me gusta llamarlo el ruido, quiere que vivas. El ruido, ¿no? Bueno, y como para ir cerrando, me interesa muchísimo
y de una manera egoísta siempre agarro y digo, ¿qué le puedo sacar de esta conversación que me pueda ayudar a mí y que de repente a gente que esté pasando por el mismo proceso que yo o bueno, en general yo creo que a mucha gente le puede hacer bien escuchar las preguntas que les haces a tus clientes antes de empezar el proceso del coaching. ¿No? Yo creo que de todas maneras eso puede estimular en mí, por ejemplo, oye, mañana me voy a poner a pensar esto, puedo hacer una meditación al respecto, etcétera. Y bueno, fácil lo aplico en mi vida. ¿Cómo comienzas? Imagínate, soy tu coachee, ¿cómo me invitarías a la sesión? ¿Cómo es? De repente hasta véndete un poco. Claro, claro. A ver, depende mucho por cuál sea el motivo de consulta, llamémoslo así. Tengo deportistas, tengo gente que viene por temas de trauma. Ojo que ahorita no estoy trabajando el trauma como trauma, estoy trabajando, sí soy como súper enfática en no trabajo el trauma porque todavía no tengo la licencia para el trauma. Lo trabajo como desde un bullying, algo un poco más como, digamos, llevadero, ¿no? Eso generó que hoy día tenga ansiedad, entonces, primero motivo de consulta, ¿no? Entonces, digamos, comenzamos a trabajar. ¿Te puedo poner por supuesto, una situación? Una situación. Sí. Síndrome del impostor, ¿Ya? síndrome del impostor y el miedo del despegue, ¿no? De cumplir con todas esas cosas que tienes en tu mente que son hiper grandes, que tú dices, ¿cómo voy a ser yo esta persona que tengo planeada en mi cabeza? Ok, me encanta. Comenzamos con la lealtad de familiares, ¿no? En este caso en particular. Entender cómo fue tu mamá, cómo fue tu papá, la niñez de tu mamá, la niñez de tu papá. Si no conoces la niñez de tu mamá o la niñez de tu papá, porque hay gente que pues los papás nunca le contaron este tipo de cosas como que así de por sí, se los mando de tarea. Entonces, o sea, es como que voy apuntando, ¿no? ¿Sabes cómo fue tu papá de chiquito, tu mamá? No, entonces yo ya voy apuntando en mis notes como tarea que tu papá y su mamá le cuenten cómo fue su niñez. Y de ahí, si no saben esa parte, me voy a cómo te acuerdas la relación con tu mamá, cómo te acuerdas la relación con tu papá. Cuéntame un poco sobre tu papá, cuéntame un poco sobre tu mamá. Entonces ahí yo voy hilando un poco estas como conductas que se van repitiendo, ¿no? Entonces de ahí vamos a, ok, el síndrome del impostor, ¿en qué situaciones de tu vida se presenta? Se presenta cada vez que yo voy a postular un trabajo. Y tú me dijiste hace 10 minutos que tu papá en el trabajo siente que nunca es suficiente. Entonces comenzamos a hilar, ¿no? Comenzamos a hilar, esa es una. De ahí el síndrome del impostor te digo, ok, perfecto, no te dejas despegar, ¿no? Ok, ¿en qué situaciones no te dejas despegar? Y ahí voy analizando si tu realidad realmente es una realidad alcanzable o estás totalmente desalineado a la realidad, y eso normalmente viene de creencias de crianza y todo regresa a la mamá y el papá. Claro. Entonces vacilando, ¿no? Estoy hilando en este momento literalmente. Me encanta. Cuéntame. Y de ahí vamos haciendo esta como primera reunión, ¿no? De coaching. Entonces voy hilando no sé qué, y al final de esta sesión yo te mandaría la tarea. Primero, analizar cómo fue la niñez de tu mamá, la niñez de tu papá, y finalmente, como tercera tarea, para la gente que esté escuchando, les mandaría algo así como, quiero que esta semana, porque normalmente hago sesiones semanales, analices todas las evidencias que respalden que eres bueno en lo que haces. Entonces, me invento. En tu tema de fitness, por ejemplo, ¿no? Normalmente yo hago una sentadilla con 100 kilos, pero no puedo pasar a hacer 2 con 100 kilos. Es como que mi mente se bloquea, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo me sentí en la de 100 kilos? Hoy día entrené, no sé, 3 sesiones esta semana y levanté 100 kilos, hice 1,5. Ok, ya estamos en 1,5 ya. 1 y pues la otra hasta la mitad, ¿no? Claro. Comienzas a tener... Mental. ¿Ah? Es demasiado mental. Es demasiado mental. O sea, yo he hecho una sentadilla con 100 kilos y fue como... ¿Qué pasó en mi vida? O sea, una ¿qué vez pasó? le pedí a un amigo que me pusiera una venda y me diga, no me diga qué peso haya puesto y que me diga una cantidad de repeticiones. Ajá. Me di cuenta que al comienzo vi el peso, claro, y no pude. Ahí está. Y de la nada le dije, no me digas cuál peso es, no voy a ver, y me dices cuántas repeticiones crees que puedo hacer. Puso el mismo peso. Ajá. Hice las repeticiones, más repeticiones de las que me había propuesto de la vez que no estaba viendo. Y de la nada me dijo, dejé el mismo peso, ¿entiendes? Ajá. Y fue Ahí locazo. está. O sea, Y eso se llaman evidencias, ¿no? Entonces, como tercera tarea te mandaría, comienza a recolectar tu botiquín de evidencias. Evidencias que respaldan que eres bueno en las áreas que quieres crecer, ¿no? Llamemos trabajo, deporte, o sea, me estoy inventando, ¿no? Trabajo, deporte, de repente la parte más social, que sería mi caso para trabajar, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es todas las semanas escribir, hoy día, no sé, ¿qué respalda que estoy mejorando en el deporte? Esto. ¿Qué respalda que estoy mejorando en el área laboral? Mi jefe me felicitó, salí, no sé, mejor empleado del mes, me estoy inventando, ¿no? Entonces,
yo mandaría estas 3 tareas. Y en una segunda consulta ya comenzaríamos a analizar herramientas un poco más enfocadas en lo que se encuentre a partir de ahí. Ok. Ahí te dejo la incógnita. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo voy a hacer de todas maneras. Comienza con tu tarea, por favor. Yo soy de journalings un poco más técnicos, prácticos, check, no check. Ya, eso no, eso no es journaling, sí. Es no, es más como un checklist. Un checklist. Pero no, el journaling es más, o sea, a veces es más como práctico, pero el journaling que yo trabajo en coaching es más como no práctico. Claro, creo que por eso es, sí, precisamente mi enfoque en la situación es un poco más práctico, el tuyo es un poco más líquido, más flexible, más emocional. Claro. Que me encanta. De hecho, Menos de alguna tangible. manera te voy a preguntar sobre cómo hacer el tipo de certificación en temas más emocionales, porque sí es una rama en la que me quiero enfocar más para cubrir todas las áreas de la salud. De alguna manera, no como, aprender un poco más, profundizar dentro de cada una de estas áreas. Pero muchas gracias. Cuando quieras. Por venir, ya sabes que me encanta conversar contigo en cualquier situación y espero que hayas tenido una buena noche y que la conversación te haya de alguna manera también ayudado a ti. Sí, como me encanta sé que le va a ayudar conversar. a muchísimas personas. Me encanta conversar contigo, me encanta conversar estos temas y sobre todo explayarme en muchas veces ciertos temas que la gente, pues, como tú decías, es medio tabú, ¿no? Entonces espero que... Y gracias por tu vulnerabilidad. Y creo que a mí me falta todavía ser mucho más vulnerable, sigo con este miedo. Hay cosas que no he dicho porque las sigo guardando, sigo con ese miedo, pero siento que seguir conversando con gente como tú me permite también relajarme un poco. De hecho, normalmente estoy un poco nervioso antes de las conversaciones, de los podcasts y sentía, puedo venir sin un guión contigo y vamos a tener una conversación interesante. Así que ya sabemos que va a haber una segunda versión. De todas maneras, hay que la gente la pida y la si traemos. no es a través de esto, va a ser a través de otra cosa, algún otro tipo de formato, lo que sea. Pero gracias por venir. Gracias a ti por invitarme.